Bueno, primero un placer estar acá con José Urtubey, gracias a Daniel Rosato. Y acá veo amigos, no quiero empezar a mencionar, pero bueno, Beto Fedele, no puedo dejar de reconocer el tremendo trabajo industrial que tiene en San Martín. Así que es un placer estar acá y hablar para este público. Y sé que estamos con transmisión en vivo en este momento, así que espectacular. A ver, me vinieron con una invitación que tenía que ver con la competitividad en estos tiempos. Y lo primero que uno trae a colación cuando tiene que hablar de estos temas es la situación en términos generales de la macro y de la actividad económica. Porque estamos en un país en donde la industria, y fundamentalmente la industria pyme, está muy asociada al devenir de la economía nacional y de las principales variables del consumo y de la demanda agregada. Es imposible disociar lo que ocurre con la economía y la industria. Tenemos una presentación que cuando ustedes me digan... Los filminas. Ahí vamos. Genial, gracias. Que la podemos ir pasando. A ver. Si querés venir al lado mío, Julia, La porque te siguiente, vas a ir por con favor. tortícolis de acá. Bueno, acá. ahora me paro. Perfecto. Ahí va. ¿Qué es lo que les quiero mostrar con esta primera filmina? Ah, veo que se movió. Ustedes, perdón que haga una pregunta técnica, ¿tienen el PDF o el PowerPoint? Ahí está. Ahí va. Ahí está. Pero si el archivo es un PDF, es mejor. Porque se va a desconfigurar todo lo demás. Me avisan, igual mientras tanto podemos arrancar. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son las ramas ganadoras? ¿Cuáles son las ramas perdedoras? ¿En qué periodo, en 6 meses, miramos? Son datos del INDEC, ¿no? Miramos 6 meses del 2024 comparando con los 6 meses mismos del 2023. Primer semestre versus primer semestre. Y agarramos las ramas más importantes. Intermediación financiera, minería, electricidad, gas y agua, construcción, industria manufacturera y comercio. Ustedes me dirán, ¿qué es 242%, el número del medio? Es el promedio de la variación de toda la economía del primer semestre contra el primer semestre del año anterior. Recordemos que tiene incorporado adentro el propio aumento de los precios, ¿no? Estamos hablando de una economía con una altísima inflación. Bueno, hay ramas que sobre el promedio de 242% le fue todavía mejor. Y hay ramas que sobre ese promedio le fue peor. Entonces, por ejemplo, intermediación financiera creció 575%, con un promedio de 242. Minería, que es una rama obviamente que uno busca impulsar en un país que tiene que tener un desarrollo con bases fuertes en donde tiene recursos, está claro. Minería es una actividad relevante, crece por arriba del promedio, 322%. Y luego tenemos las empresas asociadas a electricidad, gas y agua. Técnicamente son las empresas asociadas a servicios públicos que crecen 368%, por encima, ¿no?, del promedio. Y luego vemos 3 actividades a las cuales les va peor, a pesar de la inflación que se registra en ese periodo. En el caso de la construcción, 162%. Sabemos perfectamente que estamos frente a un año de paralización de la obra pública y la obra privada que no logra compensar la paralización de la obra pública, sino más bien, producto de la recesión económica, le está costando arrancar. La industria manufacturera levemente por abajo del promedio, 232%, es decir, pierde, no gana en esta etapa. Y comercio, 238%. ¿Bien? Datos del INDEC, estamos comparando valor agregado bruto de cada rama de actividad contra el mismo periodo del año anterior. Entonces, si uno quiere hablar de competitividad, que yo creo que es claramente una agenda del sector, lo primero que tiene que ver es, bueno, cómo les va en el conjunto de la economía. Vamos a ver otra más. Avanti, no sé quién está pasando... Perfecto. Miren, acá tenemos un debate más profundo en relación a qué tipo de país queremos construir, ¿no?
Nosotros en Argentina tenemos una bendición, yo digo que es la bendición de que los recursos naturales nos acompañan. De hecho, ahora con Vaca Muerta tenemos petróleo y gas, tenemos la segunda reserva del mundo de gas y la cuarta reserva del mundo de petróleo no convencional. Además tenemos litio, además tenemos otros minerales, no solamente litio. Y ni hablar que el sector agropecuario ha sido y será nuestro sector más fuerte en términos de commodities. Ahora, vamos a ver un poco cuánta gente puede laburar en esos sectores, ¿no? El debate sobre la inclusión, que me parece muy importante. Por ejemplo, esta serie también no es del CEPA, es de el mundo laboral de la OED, la encuesta laboral, da que había al año 2009, por ejemplo, 397.335 trabajadores en estos 4 sectores, gas, petróleo, sector agropecuario y minería. Pasan 15 años y aumenta muy levemente a unos 423.193 trabajadores directos, directos. Está claro que cuando uno, por ejemplo, va a Neuquén, está claro que hay un montón de actividades conexas y hay muchas empresas pymes, de hecho, que pueden trabajar para el petróleo. También hay muchas empresas pymes que trabajan para la minería, aún no siendo empresas mineras, aún no siendo empresas petroleras. Está claro que hay también un impacto de empleo indirecto. Pero lo que humildemente uno dice es, tenemos una PEA, una población económicamente activa de 20 millones, y las actividades mayormente generadoras de divisas son estas, pero con 423.000 puestos de trabajo directos más el impacto indirecto no resolvemos que la Argentina sea un país con trabajo y con ingresos para todos. Entonces ahí es donde yo creo que tenemos que lograr ponernos de acuerdo, porque no es blanco o negro, no es esto sí, esto no, esto está bien, esto está mal. Necesitamos de todos los sectores y estos sectores son fundamentales, entre otras cosas, para resolver el frente externo argentino. Nosotros, yo sé que se ha hablado poco muchas veces, pero Argentina todavía el préstamo con el Fondo Monetario Internacional lo tiene que pagar. Yo lo digo porque a veces, el otro día veía un video, no sé si vieron esa cuenta de Instagram que se llama Indisciplinados, los chicos que van y le preguntan a la gente en la calle. Le preguntaban, bueno, el préstamo con el FMI, ¿quién lo pagó? Primero que nadie la pegaba, algunos respondían que lo había pagado Milei, todavía Milei no había sido presidente. Pero fundamentalmente el error es creer que el préstamo se pagó. El acuerdo con el FMI supuso que el FMI nos daba la plata para cancelar el acuerdo anterior, pero ahora hay que devolver 45.000 millones de dólares. No están cancelados. Yo sé que es una mala noticia, pero por las dudas lo aclaro. Ese frente externo hay que resolverlo. Bueno, acá es muy importante esto y además estas actividades nos ponen en relación a la discusión de la competitividad que tenemos acá por delante, en un nivel de competitividad internacional. Nosotros tenemos en estas actividades eso. Ahora, ¿por qué no aprovechamos estas actividades para traccionar la industria nacional? Esa es, para mí, la discusión de fondo. Tenemos minería, genial, que las pymes argentinas acompañen a la minería, en Cuyo. Tenemos petróleo y gas, genial, que las pymes argentinas acompañen la extracción de petróleo y gas en el sur. En el agro podemos decir que hay sectores testigos que ya se han desarrollado, que son muy interesantes. A mí me tocó ser directora del Banco Nación, a muchos de ustedes los conozco por esa tarea, en donde recorrí pymes, fundamentalmente mi origen es rosarina, así que en la provincia de Santa Fe tengo el corazón en la industria metalmecánica de la provincia de Santa Fe. Quiero decir que la maquinaria agrícola y toda la industria asociada al agro, en donde participan fuertemente las pymes, es un ejemplo de industria nacional que acompaña a un sector eminentemente extractivo que es el agro. O sea, ejemplos hay. Tenemos que trabajar en ese camino. Avancemos. Bueno, acá tenemos un gran ejemplo de la producción de oil and gas
Estos días había un congreso de Oil and Gas, no recuerdo. Ahora en Neuquén, hablé con un diputado nacional hace poco que se estaba yendo de Comodoro Rivadavia al congreso de Oil and Gas. Bueno, fíjense, esto es en millones de metros cúbicos, no se ve, pero oil abajo, gas arriba. El crecimiento 2024 es muy interesante en gas. Bueno, y la curva, porque ahí tenemos dos líneas de tendencia, una línea de tendencia abajo desde el 2022, y las líneas de tendencia son obvias, vas para arriba, en cantidades. Después podemos discutir precio, pero son dos sectores en donde estamos sacando, y la discusión es cómo le agregamos valor, porque esto se saca y se traslada por gasoducto. Si lo queremos exportar, sabemos muy bien, necesitamos licuar y subir un barco. El principal proyecto, y acá permítanme, soy parcial, porque estoy en contra de lo que está haciendo el gobierno de Milei. El principal proyecto de agregado de valor de esto lo perdieron. ¿Por qué? A mi criterio, por una tendencia, o mejor dicho, por una hiperideologización de algo que no debiera hiperideologizarse, que es la industria. Decidieron que algo que iba a estar en Bahía Blanca, no lo quisieron poner en Bahía Blanca, lo trasladaron a Río Negro, y la empresa Malaya, que iba a hacer el gas natural licuado, o sea, iba a licuar este gas, dijo, esto es poco serio. Y se fue. Y no la perdió el gobierno nacional, la perdimos todos a la inversión. La perdimos todos. Bueno, ahí tenemos un gran ejemplo de lo que se pierden también las pymes argentinas por no poder tener una planta de licuefacción, ya sea en Bahía Blanca, ya sea en Río Negro, en alguna parte del país, para agregarle valor. Quiero avanzar un poco más. Bueno, acá tenemos minería. El caso de la minería es también un sector muy relevante. Fíjense, del 2017, a excepción de la pandemia, no para de crecer. Minería es un sector con la base 100 en 2016, está 30% más arriba respecto del 2016. Avanti. Bueno, no puedo dejar de hablar del RIGI. Acá los veo a muchos que se han involucrado en esa discusión, que para mí es una discusión que la Argentina debe dar, y el peronismo tiene que dar el debate sobre el régimen de grandes inversiones. ¿Por qué? Porque la primera pregunta es, ¿necesitamos un régimen para promover inversiones en Argentina? La respuesta es sí. La respuesta es sí. Ese régimen tiene que ser igual para todas las actividades y para todas las empresas, sin importar su tamaño, sin importar su origen. La respuesta es no. Tercera pregunta, ¿ese régimen tiene que tener contraprestación o no? La respuesta es sí. Y esa respuesta no la hace Julia Estrada, la hace el Fondo Monetario Internacional. Tiene un paper que me gustaría en algún momento circularlo, en donde el FMI dice cómo debe hacerse política industrial. El FMI tiene un blog en donde muchos economistas del mundo escriben diciendo esto es la mejor forma de hacer política industrial. ¿Y cómo se hace? Con contraprestación. Es decir, yo te doy, vos me das. ¿Qué es lo que me das? Y en general son tres cosas. ¿Qué me das? Empleo. ¿Qué me das? Exportaciones. ¿Qué me das? Tecnología. En castellano, transferencia tecnológica. Es lo que muchos países, los famosos tigres asiáticos, que se industrializaron muchísimo más tarde, ¿no? Estados Unidos, Europa, se industrializó temprano. Pero hay países que son ejemplo, China y los tigres asiáticos, que aprendieron industria más tarde. ¿Qué hicieron para aprender industria más tarde? Bueno, enseñame. Vení, pero me enseñás. De hecho, la OMC, la Organización Mundial del Comercio, ha planteado hasta la discusión que le dicen los países industriales a China y al resto de los países asiáticos, diciéndole, bueno, ojo, porque la competitividad no es real. Una discusión de geopolítica, no nos vamos a meter ahí. Todavía no estamos en condiciones de meternos ahí. Pero ¿qué es lo que pasa con el RIGI? No distingue en los beneficios que otorga, estos son los beneficios del régimen, y de este lado
el régimen general. Este trabajo, quiero decir, lo hemos trabajado con ADIMRA, con la Asociación de Industriales Metalúrgicos, con Helio del Re. Nos hemos reunido y hemos consensuado este cuadro. No es un invento, no se me ocurrió a mí. Lo hemos trabajado con quienes veían esto previo a la sanción de la ley y decían, che, no está mal hacer incentivos, pero le pones mínimo 200 millones de dólares para la inversión. Claramente luego lo acotaste a las actividades extractivas, porque luego los sectores son delimitados, minería, petróleo y gas, los que mencioné antes. El agro en realidad quedó afuera. Fíjense que incluso el agro, que hace años que demanda no pagar retenciones, va a quedar pagando retenciones, mientras otros van a pagar retenciones cero. Derecho de exportación no paga luego de 3 años. Y si es exportación estratégica no paga luego de 2 años. Pero el campo paga. Lo digo porque hasta se generan contradicciones entre los propios sectores. Ahora, si vos sos una pyme que hace bienes de capital, que hace fundición de aluminio, bueno, estás en el régimen general. Entonces, el impuesto a las ganancias te cabe el más alto, IVA te cabe el 21, ni hablar ingresos brutos, tasa estadística, el impuesto país lo venían pagando, ahora bajó a 10,5, pero lo venían pagando sin distinción para los insumos, derechos de importación, derechos de exportación, percepciones de IVA, débitos y créditos, en fin. Estabilidad fiscal no tiene. Acá estabilidad fiscal de 30 años. Bueno, yo creo que Argentina, y sobre todo los que queremos la industria, los que estamos convencidos de que es con industria, cosa que no está, ¿cómo decirlo? No es una discusión ganada. Por eso vine yo acá hoy y por eso cada vez que me invitan vengo. Ahora me invitaron a Comodoro Rivadavia, voy a estar yendo a la Expo Industrial de Comodoro Rivadavia. A donde haya una Expo Industrial voy. Me invitaron a la de Merlo, fui a la de Merlo. Porque el país que nosotros queremos construir se define en si ganamos en la cabeza de la gente, no solo en la discusión, en la cabeza de la gente, que Argentina tiene que ser un país industrial. Porque si perdemos esa pelea, perdemos todas las demás. También perdemos la pelea de qué tipo de puestos de trabajo y qué nivel salarial. Porque la industria paga mejores salarios que el resto de las actividades. Yo le mostraba comercio y construcción. Los salarios de la industria son mejores que los de comercio y construcción. Bueno, el modelo económico que se está diseñando, ¿qué decirles? Es un modelo económico que no está pensando en la industria en el centro, está pensando en que las actividades extractivas, que ya tienen ventajas naturales, a lo David Ricardo, para quienes hemos estudiado economía, David Ricardo, que hablaba de las ventajas comparativas y decía, cada país se tiene que dedicar a lo que sabe hacer. Y ponía el ejemplo de Portugal y de Inglaterra, y le decía a los portugueses, ustedes le tienen que vender commodities y los ingleses le tienen que vender productos textiles. Claro, lo que sabe hacer, después de que algunos aprendieron y otros no aprendimos. Porque claro, hoy en día Estados Unidos sabe y nosotros todavía no sabemos. Entonces nos pone en un lugar de desventaja. Sobre esa base de ventajas comparativas, sabemos sacar petróleo, sabemos sacar minerales, sabemos producir soja, trigo, maíz, girasol, sabemos hacer aceite. Nos dicen, bueno, profundicemos lo que saben hacer y beneficios tributarios para eso. Y vos decís, no, pero yo estoy pensando en un país totalmente distinto. Yo quiero que en los sectores en donde hemos aprendido algo, por ejemplo en bienes de capital, por ejemplo en biotecnología, en medicamentos, en energía nuclear, hay una gran cantidad de sectores. Hemos hecho satélites, tenemos científicos de primera. En esos sectores yo quiero apuntar ahí los cañones y quiero que en esos sectores Argentina se vuelva competitiva. ¿Quiero llenar todos los casilleros de la matriz insumo-producto? No, eso ya no tiene sentido. En el 2024 ya no estamos en la década del 60, en donde un país tiene que hacer todo. No se puede. Los microchips de los celulares, ¿qué hace el sudeste asiático? No sé si los vamos a poder hacer, les soy honesta. No sé si tiene sentido pretender hacer todo, pero algunas cosas que sabemos hacer, ¿por qué las vamos a abandonar? ¿Por qué el RIGI es para los sectores en donde ya hay ventajas comparativas y en donde las tenemos que construir a las ventajas no hay nada? Al contrario, recesión económica. Peor, destrucción del aparato productivo
y científicos que se van al exterior. Esas son las cosas que tenemos que discutir. Quiero cerrar, porque no quiero que se me vaya el tiempo. Acá un poco monitor de actividad. Podemos mandar el PowerPoint al final. Pero quiero avanzar. Vayamos hasta el final con algunas filminas de empleo y de empresas. Avanti nomás. Acá tenemos el índice Construya. Bueno, la caída en la construcción, la caída en el cemento. La producción de autos, que va y viene, pero no logra levantar. Vamos hasta el final. Producción de hierro y acero. Ahí va, acá, la anterior. La cantidad de empresas, empleadores, que registra la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, o sea, no es un dato mío, no me lo inventé, es pública la estadística, se redujo en 12.872 empresas, cuando, por ejemplo, en diciembre del 23 había 513.000 y a julio, encima el dato es medio viejo, pero es el último dato que hay, 499.000 empresas. Y ustedes me dirán, esas 280.000, ¿de qué tamaño son? Bueno, vamos a ver, una más. Hasta 500 trabajadores, que también hay empresas medianas hasta 500, pero no son grandes, son 12.800. O sea, el 99,7% de las empresas que cerraron son pymes y medianas. El 99,7%. Luego cerraron 72 empresas que son más grandes. Está bien que las más grandes son menos, pero lo que estoy queriendo decir es, hay un sesgo. ¿Y qué más tenemos? La cantidad de puestos de trabajo, una más. Se perdieron 260.169 trabajadores registrados. Acá sumamos todo, público y privado. De esos 260.000 públicos son unos 30.000, por ende mayormente son privados. Había 9.886.000 en diciembre, hoy tenemos 9.597.000. De nuevo, no son datos míos, son datos de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. A ver si hay algo más en las filminas. Bueno, de las empresas que cerraron, el sector que más cerró es construcción. Luego viene comercio, luego viene servicios profesionales y las pymes industriales cerraron cerca de 1.939 sobre las 12.800, 939 son industrias. Cuando uno habla con muchas empresas, lo que ve es que están aguantando. Nadie quiere cerrar. Nadie quiere cerrar en general. Cerrar una empresa es un momento traumático, es una ruptura del contrato social. Ahora, igual hay 1.000 empresas menos, de la industria solamente. Y vamos a la última. De trabajadores industriales, de los 260.000, 50.000 prácticamente son industriales, ¿no? Y sé que para muchos pymes formar a un trabajador industrial es muy difícil. Imagínate echarlo que se dedique a otra cosa o que se vaya y se dedique a otra cosa y después tener que volver en el momento en que uno vuelve a crecer, ojalá tengamos un momento de expansión de nuevo, volver a tener que buscar trabajadores que sepan trabajar. Es muy difícil. Por ende, también estos momentos de achicamiento son pérdida de tiempo. Perdemos mucho tiempo. Porque achicarse y volverse a expandir en los modelos de economía es muy fácil, pero en la vida real es muy difícil. Bueno, nada más. La verdad es que abrimos a preguntas. Fuerte seguramente, el aplauso, sí, para seguramente después. Julia Estrada, la doctora en Economía, diputada nacional de Unión por la Patria. Justamente